Sí, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si ahora me escucháis, que estamos teniendo un problema con el audio. Ok, vale, perfecto. Ahora sí. Vale, es que no sabía por qué no estaba la conexión, no daba. Hemos tenido un problema con el micrófono, se ha debido de romper y hemos tenido que cambiarlo por otro. Bueno, pues nada, vamos a comenzar rápidamente un poco a este repaso vespertino de los mercados en el Afternoon Meeting. Bueno, mi nombre es Borja Rubio, ya sabéis, analista de la sucursal española, y este es un webinario dentro de los que llamaríamos bueno, de ideas de inversión, de análisis de mercado, en el que vamos un poco a repasar de forma general lo que está ocurriendo, evidentemente todo muy marcado por el tema del Brexit, y también el aspecto técnico de los principales activos en el corto plazo, ¿no? Para un poco hacer una idea. Bueno, básicamente, después, aquí tenemos delante, vamos a comenzar con los índices europeos. Vale, tenemos el DAX, bueno, uno de los principales futuros operados, ligeramente al alza. Aquí veis la parte superior del rectángulo del cuerpo de la vela, como estamos ligeramente al alza, ahora mismo en torno a la zona de los 10.100 puntos. Ya en el objetivo técnico, después de la vuelta en V que comentamos y que había marcado el precio, y bueno, pues ya un poco pues en zonas donde nos comentábamos, donde el mercado, teniendo en cuenta además la cercanía del Brexit y los mínimos de junio perdidos hace prácticamente 2 viernes, pues que pudiera haber un pequeño parón. Entonces, bueno, ligeramente al alza los mercados, que como comentábamos el lunes, parece ser y parece que están descontando en el corto plazo, con la vuelta de compras de activos de riesgo, que no se va a producir un evento negativo en el caso del Brexit, y evidentemente ahora mismo en el corto plazo solamente, o en el 90% de los casos, se habla de este aspecto, ¿no? Y de lo que podía ocurrir. Por el momento, bueno, pues parece ser que el mercado está rebotando y está volviendo a este tipo de activos por las últimas encuestas conocidas. Y bueno, como yo comenté el lunes, ¿no? No hay que olvidar que el referéndum, pues hay encuestas, las encuestas no son definitivas, y que hay que esperar al jueves, la madrugada de, más o menos ya el viernes por la mañana lo conoceremos, será la madrugada del jueves, para conocer efectivamente, bueno, pues cuál va a ser el resultado final, ¿no? Y evidentemente, teniendo en cuenta que el mercado está descontando un no Brexit, un remain, una permanencia, el efecto más a la mayoría de los activos va a ocurrir, y la volatilidad en el corto plazo que los traders tenéis que tener en cuenta va a ser en el caso que ocurra un Brexit, ¿no? Entonces, bueno, en niveles técnicos del DAX, ligeramente por encima del cierre del día anterior, cercano a los máximos diarios, en torno a la zona de los 10.100 que comentábamos, aproximadamente. Estamos muy cerca bueno, estamos en torno a estos niveles, y bueno, pues muy vinculado a lo que ocurra mañana, ¿no? Vamos a ver efectivamente que al final qué ocurre. Evidentemente, si no hay un remain, lo más normal es que nos vayamos a la parte alta del rango, que nos vayamos a la zona de los 10.200, 10.350 del DAX. Y en el caso que evidentemente ocurra un Brexit, ahora mismo un evento algo más improbable, pues nos iremos otra vez a la parte de abajo del rango, y esto habrá sido un simple rebote de la vuelta al V para ir otra vez por debajo de los 10.000 puntos, ¿no? Entonces es un poco el escenario que tenemos que tener en cuenta. Sí que es cierto, bueno, técnicamente el MACD, bueno, está pegando varios giros en esta lateralidad que llevamos el DAX durante prácticamente los últimos meses. Estamos ya a escasos días de terminar este primer semestre del año, con evidentemente muchísima volatilidad. Y bueno, pues sí que es cierto que ahora puede haber un cambio por encima de cero del MACD, que podría también ser una señal alcista por parte del indicador técnico. Y bueno, pues cierta también sobrecompra por parte del estocástico, ¿no? Bueno, pues situaciones técnicas habituales de los índices, un poco la situación en la que estamos. Yo personalmente, si hemos hecho una operación tendencial y lo hemos cogido aquí abajo,
pues en estos niveles, hombre, no digo que me cierre toda la posición, pero seguramente para no exponerme al riesgo del Brexit y a perder a lo mejor lo ganado, pues sí que es cierto que son niveles ya para por lo menos parte de la posición, una parte importante, creo que tenerlo cerrado y bueno, pues esperar al viernes, jueves-viernes, para ver efectivamente cuál va a ser el movimiento y aprovecharnos en el corto plazo como una operativa más de trading, ¿no? Pero bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no? La referencia, llevamos 5 días de fuertes subidas, tanto, bueno, pues principalmente la del lunes, y bueno, pues parece ser que el mercado un poco sigue esta línea, pero todo muy marcado con lo que pase con el tema del Brexit. Referencias por arriba, pues lo que he comentado, ¿no? La parte alta del rango, 10.350, 10.300. Por debajo, pues prácticamente como todos los mínimos del día anterior, aquí veis en las mechas de las velas han sido por encima, en el que, bueno, pues se marca una tendencia alcista claramente, pues yo lo marcaría por debajo de los mínimos diarios, ¿no? Es decir, yo para una operativa de corto plazo, si perdemos los mínimos diarios, en este sentido, o marcamos un cierre por debajo de la apertura o alguna señal que nos indique que esto se pone más feo, me cerraría y consolidaría la posición o por lo menos cerraría esa misma, ¿no? Entonces, o por debajo de los mínimos del día anterior o, bueno, pues en el caso de que veamos un cierre por debajo de la apertura, ¿no? Que por el momento llevamos 5 días que no ha ocurrido eso desde el jueves pasado. El Eurostock, bueno, gráfico prácticamente idéntico. El objetivo que marcábamos ya hemos alcanzado, hoy prácticamente consolidando. Ahora mismo estamos en los 2.980, prácticamente a la par en tablas desde la apertura. Y bueno, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Lo normal, el mercado ahora mismo un poco todo el mundo está expectante. En el caso de que no haya Brexit, el futuro del Eurostock se irá a la parte alta del rango de nuevo. Hablamos de 3.040 puntos, 3.050, 3.080, en la parte, digamos, superior de esta directriz. Y por debajo, evidentemente, pues otra vez la parte de abajo, ¿no? Por debajo de los 2.900, 2.850, en el caso del evento más negativo que como a la hora de marcar salidas, pues igual que el DAX, ¿no? Yo vigilaría los mínimos que hemos marcado en cada vela diaria, ¿vale? Como zona de escape. Y bueno, yo creo que es un poco los niveles que vigilaría en este sentido. Los mínimos de hoy, por ejemplo, los tenemos en torno a los 2.960. Bueno, por debajo de esos mínimos, si hemos cogido parte de esta subida, de este rebote, pues como hemos comentado en el DAX, de la misma forma estaría en tabla y estaría cerrado, ¿no? Entonces, bueno, niveles, los mínimos de cada vela diaria como referencia, incluso, bueno, pues la pérdida de las medias que tenemos aquí marcado en el fondo del gráfico. Y por arriba, bueno, sí que es cierto que igual que el DAX, el máximo de hoy ha sido por encima del máximo del día anterior, o sea, buena señal, pero en el caso del Eurostock, si os fijáis, el máximo de hoy está más o menos a la misma altura que el máximo de ayer. Aquí lo veis, ¿no? Este es. Entonces, bueno, vemos que no ha podido, por el momento, con los 2.990, y bueno, pues por arriba, pues de corto plazo podríamos mantenerlo como referencia, ¿no? Es decir, 2.990 por arriba posiblemente también será una señal alcista para el corto plazo en el Eurostock, ¿no? Ya que estos máximos no los hemos conseguido perforar. IBEX 35, pues más de lo mismo, ¿no? Rebote, semana hoy también abriendo ligeramente por encima del cierre anterior, prácticamente en zona de máximos, a los objetivos en torno a los 8.750 que teníamos marcado, prácticamente estamos ya muy cerca, 8.650 a escasos 100 puntos. Es verdad que ahí tenemos un poquito más margen de maniobra. También muy pendiente de lo que ocurre en el Brexit. Referéndum, salida, parte alta del rango, parte baja del rango, perdón, permanencia, pues seguramente continuaremos con el rebote desde mínimos, que es un poco lo que el mercado ya parece que está
que está descontando con el conocimiento de las encuestas que ya tenemos encima de la mesa, ¿no? Zonas de referencia, bueno, pues por arriba los 8, 7, 45, que tengo aquí marcado en rojo, siempre son las zonas que marco de referencia de trading, y por debajo también los mínimos de hoy, prácticamente los mínimos de ayer y un poco los mínimos del lunes, que son los 8.500. Yo creo que ahora mismo en ese rango de unos 250 puntos marcaría el rango, los niveles de corto plazo, el soporte semanal 8.500, por debajo de esta zona anularía la zona de rebote y el objetivo por arriba estaríamos hablando de los 8.750 puntos. Bueno, el resto de índices europeos más de lo mismo, ¿no? Objetivos, bueno, pues prácticamente alcanzados, 4.400, como comentábamos, que fueron esta zona de mínimo, ¿no? Fijaros, ¿no? Cómo el precio pierde el soporte y hace una vuelta a nube fortísimo, dejando el mínimo relevante en los 4.100 puntos aproximadamente, y desde ahí cómo ha vuelto la figura a retomar los niveles perdidos, ¿no? Y por eso marcamos en verde esa zona como objetivo en el corto plazo. En el caso del CAC, del futuro del índice francés, pues lo mismo, ¿no? En el corto plazo yo los soportes que marcaría, o por lo menos como un trading más intradiario o más de corto plazo, serían la pérdida de los mínimos del día, de la mecha inferior de cada vela. En este caso de la vela de hoy sería la última referencia, donde tenemos aquí la media mensual y la media trimestral, y por la parte superior los máximos de ayer, ¿no? Como un poco zona de referencia en el corto plazo, ¿no? Que serían los 4.410 puntos. 4.410, que estamos prácticamente en esos niveles, superación de la resistencia y los máximos de ayer en el corto plazo, seguramente pues será un resultado positivo y de permanencia por parte de Reino Unido en la Unión Europea, y pues nos iremos a la parte alta del rango, en el que el siguiente objetivo serían las zonas que tengo aquí marcadas en rojo, ¿no? 4.480 resistencia y 4.540 en este sentido. Bueno, en el índice italiano también un poquito los niveles los mismos, ¿no? Marcaríamos como referencia los máximos de ayer y los mínimos que marcamos el lunes, ¿no? Al igual que en el IBEX 35, aunque es verdad que la bolsa italiana suele ser un CFD, un futuro pues menos operado que el DAX o que el Eurostock o incluso que nuestro propio índice, el IBEX 35. Bueno, comentar el FTSE británico, ya lo he comentado, lo llevo diciendo semanas, para que un poco lo tengáis en cuenta. Básicamente, al igual que sí que está afectando la especulación en la libra, ahora lo volveremos a ver, prácticamente la bolsa británica se ha movido al unísono del resto de bolsas. Es decir, el rebote del lunes lo ha hecho de la misma forma, los mínimos del jueves pasado de la misma manera, entonces, y prácticamente en lo que va de año, aquí empezamos el año a principios en esta vela aproximadamente, estamos prácticamente planos, al igual que la bolsa americana, ¿no? O sea, la bolsa británica, por lo menos el tema del Brexit no lo está cotizando en absoluto, ¿no? Y eso sobre todo, bueno, pues nos da que pensar que el repunte en el corto plazo de la bolsa británica pues tampoco va a ser muy fuerte, seguramente irá a la parte superior de esta directriz bajista que tengo aquí marcada en azul, y en el caso de que ocurra el evento negativo, pues yo creo que va a vivir momentos de gran volatilidad en relación a otros índices, ¿no? Porque sí que es cierto, curioso ver cómo le está afectando menos cuando realmente los intereses de las grandes compañías británicas están muy ligadas, ¿no? a las relaciones comerciales con Europa, ¿no? Entonces, bueno, un tema también delicado y que, bueno, pues también yo lo tendría presente en vuestra operativa. Niveles técnicos, bueno, como digo, ¿no? Por debajo marcaría los mínimos de hace un par de viernes, en los 6.140, y como siguiente zona los 6.070,
que fueron los mínimos del lunes, para la hora de vigilar, aunque bueno, pues el mercado está todavía en una fase de rebote que lo podemos identificar de forma muy clara. Y bueno, pues la continuación seguramente para tocar la parte alta del rango, que prácticamente estamos, sería la perforación de los máximos de hoy y de ayer, ¿no? En torno a los 6.230 puntos. El boom sigue igual, sigue muerto. Ha corregido al final de la semana pasada y principios de esta. Lógico, cuando el mercado otra vez aposta por los activos de riesgo, se vende bonos y sobre todo se ve de 10 años alemán. Y bueno, pues sigue un poco en esta zona, bueno, evidentemente con una tendencia alcista de fondo clarísima, pero en el corto plazo pues una pequeña corrección otra vez a la resistencia anteriormente perdida en zona de 164, ¿no? Yo creo que el boom, bueno, pues hasta que no tengamos estas noticias, pues también poco se va a mover, ¿no? ¿Cómo operar el boom con el tema del Brexit? ¿O cuál va a ser el movimiento lógico que podría tener? Evidentemente, un posible Brexit va a pegar una subida muy importante para arriba, porque ya sabéis que el boom es uno de los principales activos refugio en los que se suele meter el mercado cuando las cosas se ponen feas. Y bueno, pues a lo mejor cierta corrección en el caso de permanencia, ¿no? Que sería un poco pues lo que el mercado lleva descontando los últimos 4 o 5 días, ¿no? Niveles técnicos, bueno, pues parece ser que los últimos 2-3 días estamos dejando una zona de soporte en los mínimos de ayer, que sería la zona de 164, ¿no? 164.10 aproximadamente. Y bueno, pues si estos mínimos ahora mismo, que sería la referencia, es decir, en el caso de que pierda estos mínimos, continuaría el movimiento correctivo. Y por arriba, aunque evidentemente más lejos, pues tendríamos la zona de máximos, ¿no? Que sería la zona de 165, los máximos de la semana pasada, aproximadamente. Pero bueno, el boom, la verdad es que lleva 3 días moviéndose más bien poco. Quitando el lunes, que evidentemente tuvo una caída bastante fuerte, ¿no? Respecto a la subida de las bolsas. Aquí veis un poquito con el gap del cierre del lunes del cierre del viernes a la apertura del lunes, pero desde el lunes, pues bueno, lleva aquí 3 días que las velas veis que, bueno, cerrando por debajo del cierre el lunes, cerrando por debajo del cierre el martes, hoy más bien poco movimiento y un poco a la espera, ¿no? También el bono alemán. Ya comentamos, sobre todo con el tema del boom, es verdad que está muy sobrecomprado, sobre todo cuando cogemos escalas largas a nivel técnico, pero bueno, pues esta divergencia que tenía de máximos decrecientes, cosa que evidentemente el precio marca claramente máximos mínimos crecientes, que bueno, pues se podría confirmar, pues por lo menos pues con una mejor corrección mayor en los próximos días, aparte de lo que ha hecho ya en el famoso boom, ¿no? Pero bueno, esto sí que evidentemente sería una señal de divergencia que por el momento se ha cumplido más bien poco, pero que todavía evidentemente estaría aquí, ¿no? Aquí desde la zona prácticamente la divergencia es desde principios de mayo hasta el día de hoy, en el que bueno, pues no se ha correspondido el movimiento del indicador con el propio movimiento del precio, ¿no? Que sigue pues marcando una estructura alcista muy limpia. Bueno, vamos con Estados Unidos. A nivel macro no ha pasado nada desde el lunes, o sea, no ha pasado nada relevante. El lunes habló, bueno, pues tuvo ciertas declaraciones Draghi que no han pasado un poco sin pena ni gloria. Y también declaraciones de Yellen que tampoco un poco cambia el escenario que tenemos actual sobre un poco la incertidumbre o la posible siguiente subida de tipos de interés que, como comentábamos, bueno, pues en el mes de julio, que ahora va a comenzar dentro de unos días, pues también parece bastante improbable. Bueno, bolsas americanas con mejor aspecto, ya lo comentábamos el lunes, hoy también los futuros en positivo.
En el corto plazo, la resistencia que tiene la estructura de rebote serían los 2090, ¿vale? Que tengo aquí marcado, que acabo de marcar, que fueron los mínimos, perdón, los máximos de este lunes, en torno a la zona de 2090. Y bueno, pues desde la zona de mínimos de los 2040, que es donde rebotamos la semana pasada, esa era un poco la referencia. 2090 por arriba, pues lo más normal es que si no hay Brexit, pues como hemos comentado, los índices europeos, los índices americanos también en los próximos días se vayan de nuevo a los famosos 2100, es decir, a la parte de arriba del rango de precios que tienen también en su estructura, ¿no? Pero bueno, niveles a vigilar, 2090 en el corto plazo como máximos del lunes. Y bueno, pues por debajo, pues yo vigilaría posiblemente los mínimos también del lunes, ¿no? Donde tenemos aquí la media trimestral en los 2070, ¿no? Como un soporte en el que acotamos los máximos y mínimos semanales, ¿no? Entre los 2090 y los 2070, que es donde nos estamos moviendo ahora mismo en rango. Por debajo de esta zona seguramente nos iremos a la zona de 2040 y viceversa en el caso de que superemos los máximos semanales. El futuro del Dow Jones, bueno, pues un poco más o menos lo mismo. Rebotando también de nuevo desde la zona de los 17.400, que ahora mismo va a ser nuestra referencia, bueno, pues mensual y zona importantísimo, 17.400, que serían los 2030 del SP500. Y en el corto plazo, bueno, pues como hemos comentado en el SP, marcaría los máximos semanales del lunes en la zona de los 17.860 como resistencia más de corto plazo, y por debajo pues los mínimos también del lunes, ¿no? Donde abrimos la jornada, la madrugada del domingo al lunes, que fue los 17.670 puntos, que sería la siguiente línea, ¿no? En el corto plazo, ¿no? En el que acotamos máximos y mínimos. Estamos un poco acotando niveles porque evidentemente el movimiento lo va a hacer el Brexit. O sea, todo el mundo está pendiente del Brexit y según lo que ocurra, el mercado ahora mismo está subiendo las bolsas principalmente porque se está alejando la posibilidad del Brexit, pero es muy sencillo. O sea, Brexit, bolsas a la baja, no Brexit, seguramente continuación del rebote, ¿no? O sea, no tiene más historias, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Estoy marcando los niveles para que veáis cuáles son los siguientes niveles técnicos en los que el precio, en un caso o en el otro, podríamos llegar, ¿no? Nasdaq igual, consolidando también los últimos días, vimos un pequeño rebote desde los 4.350 en la parte inferior de la directriz, la parte inferior de esta cuña que está formando el precio. Y bueno, pues vamos a ver si rebota los próximos días, ¿no? Pero lleva prácticamente pues 6-7 días en un rango bastante estrecho de precios, que son los 4.440 por arriba, donde también veis aquí la media trimestral marcada en morada, y los 4.350 por debajo, ¿no? Serían un poco nuestros rangos principales a nivel operativo. El Russell 2000, tampoco grandes movimientos desde el lunes, no hay grandes cambios. La volatilidad en la zona de 18,5, en la que tenemos cotizando al VIX, también entender un poco el mismo movimiento, ¿no? La volatilidad va a repuntar en el caso de que haya un Brexit. Si no hay Brexit, evidentemente la volatilidad también se irá un poco hacia abajo, como está pasando los últimos a lo largo de esta semana, ¿no? En esta semana lo que estamos viendo pues es una consolidación de un rango entre la zona de 19 y 18 aproximadamente, ¿no? Aquí tenemos las tres velas que estamos marcando.
Y los bonos americanos, pues al igual que los alemanes, pues han vivido, bueno, pues en los últimos 4 días, pues ligeras ventas también, ¿no? Aquí veis desde la zona de máximos, donde ahora mismo lo podemos marcar como referencia. Que fueron la zona del bono, este es el bono americano a 10 años, el T-Note, 132 por arriba, como bueno, pues principal resistencia a nivel semanal, por decirlo de alguna forma, y por debajo, pues los mínimos que hemos marcado esta semana, ¿no? Un poco en torno a la zona de 131 aproximadamente. La idea más o menos es la misma, ¿no? En el caso de que haya un Brexit, bonos al alza, en el caso de que no, bonos a la baja y se venderá seguramente mayor parte del 10 años americano, ¿no? Bueno, un poquito en cuanto a los niveles también en Estados Unidos. Vamos ahora un poco a repasar el tema de las divisas, que el principal protagonista pues sigue siendo la libra, ¿no? Sobre todo la libra con los principales cruces, con el dólar, con el euro, con el yen. Aquí tenéis uno de los principales majors de divisas, que es la libra contra el dólar, que ha ido pues a la resistencia principal, máximos de abril, máximos de mayo, en torno a la zona de 1,4750. Tampoco hace falta que me repita, pero el mismo escenario, ¿no? La libra, evidentemente, subirá en el caso de que no haya Brexit, en el corto plazo, el movimiento de trading, y bajará, y además de forma seguramente más fuerte, en el caso de que evidentemente no lo haya. ¿Cuántos? Pues, hombre, nosotros estimamos unos rangos de volatilidad posiblemente en torno al 2,5-3,5%, ¿no? Sobre todo si hay Brexit. Creo que la libra la pueden dar bastante, bastante fuerte. Entonces, bueno, ese sería un poco los rangos de volatilidad que puedan tener, pero va a ser uno de los activos que ya durante estos días se han estado especulando más y que posiblemente pues también seguirán siendo protagonistas en los próximos días y en las próximas horas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues que estamos en zona de resistencia después del rebote del 1,40 hasta el 1,47 y medio, que son prácticamente 7 figuras y medio, es una auténtica barbaridad el rebote que ha hecho la libra en los últimos 5 o 6 días. Y hombre, en el caso de que haya Brexit, pues sería un corto magnífico, ¿no? Porque claro, ponerte corto aquí, te pones un stop loss por encima de zona de máximos y el recorrido que tienes al alza, pues es un trade fantástico. En el caso de que no haya Brexit, posiblemente esta zona de resistencia lo romperá y nos marcará un nuevo objetivo al alza, ¿no? Que seguramente sea en torno a la zona del 1,50, muy probablemente 1,50, 1,49 largos. Sería, digamos, un posible siguiente escenario en el caso de que haya una permanencia de la libra contra el dólar este jueves, ¿vale? Entonces, nivel técnico fundamental, ¿no? En zona de resistencia clarísima, vamos a ver aquí qué ocurre, ¿no? Me dice Andrés, dice 1,52, claro. 1,52, 1,54 remain, totalmente. 1,30, 1,3 Brexit, ¿no? Sí, o sea, la libra, que ayer lo dijo ya, también lo dijo George Soros, yo creo que fijaros, ¿no? La sorpresa donde mayor movimiento va a haber de precios va a ser en el caso de Brexit, ¿no? En este sentido, porque ahora mismo creo que eh, todo el mercado piensa que sería la mayor sorpresa conociendo las últimas encuestas. Entonces, Remain, pues como dice Andrés, ¿no? 1,52 aproximadamente, yo creo que sería un objetivo razonable. Brexit, la zona de mínimos de mayo, estoy convencido que no van a ser los mínimos del año, que los vamos a perder y que nos vamos a ir otra vez por debajo, yo creo, de 1,40, 1,35 sin problemas, incluso más, ¿no? O sea, decir, yo creo que entraríamos en un terreno desconocido en cuanto a las relaciones del Reino Unido
a nivel político, a nivel económico, a nivel de sus principales empresas, que no se han calculado realmente todos los efectos que podría tener a largo plazo, ¿no? Bueno, la libra contra el yen de la misma forma, yo creo que también es una de los cruces que pueden mantener el rebote y que pueden ir a la parte alta del rango, a la parte del 1,62. Yo creo que aquí todavía tiene recorrido en el caso de que haya una permanencia. Y en el caso contrario, pues nos iremos pues también, ¿no? Se desplomaría y seguramente perderíamos los mínimos de 1,45, ¿no? Y contra el euro libra, pues también que ha sufrido bastante los últimos días el euro sobre la libra por la apreciación de esta última. Pues bueno, pues un poco ahora mismo a la espera, ¿no? Pero en el caso de que haya permanencia, posiblemente veamos otro movimiento a la baja y perdamos esta zona de mínimos, la zona de 0,75, los alcancemos y posiblemente los perdamos. Y en el caso de salida, pues el rebote que va a pegar al alza va a ser impresionante, ¿no? Casi todas las divisas también, todo el movimiento lo está haciendo la libra. En mi punto de vista, ¿cuál es el mejor cruce o uno de los mejores cruces para jugar la libra en el caso de que haya permanencia? Yo creo que es contra las divisas de mayor apetito por el riesgo cuando un poco se cogen, ¿no? Que sería apostar a la libra, pues seguramente frente a la venta de yenes o frente a la venta de francos suizos. Yo creo que serían los cruces que más utilizaría. La libra yen creo que está en un punto bastante idóneo en 153, además con la referencia de no hace mucho tiempo de 162, que puede ser uno de los cruces que más puedan repuntar en el caso de Brimey, ¿no? Bueno, y el resto de divisas tampoco hay grandes cosas que comentar, ¿no? El euro dólar está aburridísimo en un rango, en esta formación que tiene de consolidación. Veis cómo se está achatando el precio entre la zona de 1,14 aproximadamente, ¿no? En torno a estos niveles. 1,14 y pues 1,12, aunque se está achatando todavía más los rangos en el euro dólar, también tendrá un movimiento seguramente en el corto plazo, pero veis que hoy está rebotando, pero tampoco es que se esté moviendo muy al unísono, ¿no? En principio, teóricamente, tendría que ser, bueno, pues ligeramente positivo para el euro, ¿no? Y que el euro rebotara respecto al dólar, ¿no? En el caso de que haya una permanencia, ¿no? Yo lo vería un poco más lógico. Y bueno, el resto tampoco de divisas, de cruces, pues también no está viendo grandes movimientos en los últimos días, todo un poco muy pendiente y todo está ocurriendo en la libra, ¿no? Yo me fijaría mucho, repito, la libra contra el yen y la libra contra el franco suizo. Bueno, y las commodities, ¿cómo está afectando? Bueno, pues el mercado, tanto el petróleo en este caso, está rebotando. Ya sabéis que normalmente hay una relación también bastante alta entre subidas del petróleo y subidas de las bolsas, y sobre todo de las materias primas. En los últimos días ha pegado un fuerte rebote, al igual que las bolsas, desde la zona de 46,50, que ahora mismo lo marcaría como principal referencia de forma semanal. Y por arriba por los 51,60, que son la zona de máximos, que bueno, tiene toda la pinta de que por lo menos los próximos días, próximas horas, los alcanzará. Lo mismo, ¿no? Yo creo que una permanencia puede ser un argumento para que también a las commodities, sobre todo, quitando al oro, al petróleo y a commodities agrícolas, commodities de metales preciosos, pues puedan apuntalar un cierto, bueno, metales preciosos menos, pero puedan apuntalar un cierto rebote hasta otra vez la parte alta del rango, también en este movimiento en V, ¿no? Y el oro lo contrario, el oro ha llegado ya comentábamos que también la vuelta en V le ha marcado otra vez a la zona de 1.300 puntos, desde donde la cual pues ya está perdiendo un poco de fuelle, empezó a consolidar y está perdiendo un poco de fuelle. Ayer ya perdió la zona de 1.280 y posiblemente si siguen un poco
al final hay Remain y las encuestas siguen a favor, pues pueda un poco ceder algo más, ¿no? Hasta la zona de los 1.250 puntos o incluso por debajo, ¿no? Ya veis que el oro también sería una de las posiciones a la baja en el caso de permanencia, ¿no? Que ahora sería un poco el escenario más probable, ¿no? Y bueno, ese sería un poco el efecto, ¿no? Al final las materias primas también se mueven, son activos de riesgo y aunque también dependen mucho de lo que haga la inflación o lo que haga el dólar, que el dólar está bastante atontado las últimas semanas después del despiste al que está jugando la Reserva Federal, pues lo normal es que si hay una permanencia se compren índices, se compren materias primas quitando el oro y los metales preciosos y pues se compre libras, se compre la mayoría de las divisas y se venda yenes, se venda francos suizos, se venda oro, se vendan bonos, pues un poquito las divergencias de siempre, ¿no? Me preguntaba, bueno, ya un poco acabado el repaso, ¿vale? Un poquito técnico y general. Vamos a dejar el lugar a las preguntas para que si hay algo en concreto que queráis preguntarme o que queréis que veamos, pues lo echamos un vistazo, para yo tampoco seguir con el rollo y hacerlo un poco más dinámico. Bueno, cualquier cosa que quede lo vamos viendo. El azúcar. Bueno, vamos a ver el azúcar. No le sigo tanto al azúcar, la verdad, en este seminario. Pero vamos a ver un poquito la situación que tiene. Bueno, el azúcar también un poco está en clara tendencia alcista, además bueno, en gráfico semanal no, ha llegado en gráfico semanal de forma estructural a una zona de resistencia bastante importante, que fueron los máximos de junio del 2013. Y bueno, aquí puede haber una corrección en el corto plazo, ¿no? Aquí veis la vela de esta semana y un poco la vela de rechazo de la anterior y sí que evidentemente podría ceder y aquí los traders empezar a cerrarse largos y que a lo mejor haya algún posicionamiento bajista, ¿no? En este sentido. Acompañará seguramente un pequeñito rebote en el corto plazo, eso sí, del azúcar, igual que las materias primas con el tema del Remain, que es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que una tendencia alcista del azúcar bastante clara. Como niveles, aparte de los 20, que es clarísimo, porque ya no solo es una resistencia diaria, es una resistencia semanal fundamental, pues yo a nivel diario marcaría este soporte, ¿vale? En escala diaria, pues este soporte que sería la zona de los 19, todo lo que sea perder esta zona de 19 de consolidación, creo que es de nuevo una zona para vender en el corto plazo, con un objetivo, pues a lo mejor zona de 17,5, 17, siempre que lo perfore por debajo. Y bueno, pues en el caso de que aquí aguante un poco esta zona, pues se podría volver a coger el rebote como operación de trading, ¿no? A la parte alta del rango, ¿no? Pero bueno, básicamente a nivel técnico, el rango operativo sería 19 por debajo en escala diaria y en escala semanal, pues los 20, ¿no? Que es una zona todavía más relevante que los 19, ¿no? Entonces, bueno, pues pendientes a este rango, difícil que supere los 20 por arriba con la importante resistencia que es por lo menos a la primera y serían estas zonas, digamos, a nivel técnico que podría ser. Pero bueno, tu pregunta es, ¿analizar azúcar para entrar a corto plazo? Bueno, pues entrar corto sería perder los 19, sería mi zona, de forma un poquito más estructural sería la confirmación, ¿no? Aunque también podrías jugar un rebote en los 19, ¿no? Depende un poco, pues cuál es un poco el movimiento y yo creo que si no hay Brexit en 19, a lo mejor en el corto plazo podría rebotar, ¿no? Entonces veremos qué pasa. Esto es nivel clave 19. Si los aguanta, coger el rebote. Si veis que hay una perforación a precios de cierre, pues cortos.
¿más preguntas? Bueno, alguna preguntita más. Bueno, si no hay más. Bueno, el dólar con el canadiense. Venga, pues hago un poco, veo el dólar con el canadiense y finalizo el webinar. Aquí tenemos el dólar con el canadiense. Bueno, pues tampoco es que esté habiendo grandes movimientos en los últimos días. Al igual que, bueno, pues un poco el euro dólar se está estrechando el rango. Aquí lo veis como está estrechando un poquito el rango. Para el corto plazo, ¿yo qué marcaría? Principalmente por arriba. Joder, aquí hizo una vela de rechazo muy contundente. Esperar un momento. En la zona de 130 tiene una zona de rechazo, actualmente una resistencia muy importante de venta de dólar frente al canadiense. Evidentemente el canadiense se ha visto acompañado por el repunte del petróleo en los últimos 3-4 días y está muy vinculado a lo que haga el petróleo, ¿no? Bueno, pues, hombre, yo creo que el petróleo en el corto plazo, a no ser que supere la zona de 50, no le veo argumentos técnicos y fundamentales para subir mucho más. Por lo menos no tiene pinta, ¿no? Entonces, bueno, eso le podría, bueno, crear cierta debilidad al canadiense y a lo mejor que veamos algún rebote, ¿no? En el dólar, americano con el dólar canadiense, ¿no? Pero vamos, niveles técnicos 130 por arriba en esta especie de cuña que está formando. Y en este movimiento bajista con la subida del petróleo yo marcaría el objetivo en los 126,70 en esta zona de mínimos, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo un poco estamos en medio de este rango, en medio de este movimiento bajista, que sí que puede un poquito incluso acompañarle, ¿no? Es verdad que también aquí tenemos la parte inferior de la cuña que está realizando, que todavía pues sigue en formación la figura técnica y no la habría roto, ¿no? Bueno, ahora mismo un poco en tierra de nadie. Yo las referencias que marcaría sería, yo creo que los mínimos de hoy, que ha habido un pequeño rechazo, también lo podríamos marcar, esa zona de 127,5 aproximadamente, pero sobre todo lo más importante y donde creo que va a haber más movimiento es en los 130,80 por arriba y los 126,6 por abajo, ¿no? Que fueron estos mínimos aquí marcados. Los indicadores técnicos tampoco nos dan grandes señales. Dependerá mucho de el dólar está bastante indefinido, nosotros estamos bastante neutrales a corto plazo sobre lo que pueda ocurrir en el dólar. A largo plazo seguimos siendo alcistas, pero en el corto plazo está bastante atontado, al igual que el euro, y está moviéndose más el dólar canadiense, sobre todo por el tema un poco de la caída previamente y luego de la corrección previamente y luego un poco del repunte de los últimos 3 días, ¿no? Está muy vinculado a lo que ocurra con las materias primas. Bueno, pues nada más. Veo que no hay más preguntas. Pues por mi parte es todo. Como siempre digo, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que bueno, pues haya sido un poquito de ayuda para vuestra operativa. Pendientes todo el mercado a corto plazo, sobre todo los traders, están pendientes de lo que ocurra en el Brexit, porque es el siguiente movimiento que nos lo va a dar y creo que es un movimiento interesante para aprovecharlo, evidentemente vigilando siempre nuestras zonas de riesgo, nuestras zonas de stop, nuestros límites, importantísimo, pero creo que puede dar oportunidades sobre todo de corto plazo y vamos a ver cómo queda el escenario después del Brexit y no solo del Brexit, las elecciones españolas, que el lunes que viene lo repasaremos, que evidentemente todavía hay mucha incertidumbre de qué puede ocurrir y posiblemente también puede afectar a la bolsa, al IBEX 35 y
y a los índices europeos, ¿no? Yo creo que también un país, ahora mismo la tercera o cuarta economía europea, pues lo que pueda ocurrir sí que puede tener una repercusión, ¿no? Pues nada más, por mi parte es todo, daros las gracias de nuevo, que tengáis una muy buena tarde, tenéis mi correo electrónico, el de borja.rubio, para cualquier cosa que necesitéis, y volvemos como toda la semana que viene, los lunes y los miércoles, lunes exclusivo para clientes en este Afternoon Meeting. Un saludo a todos, buenas tardes y buen final de semana.